César Rodríguez Macíase. Vamos a tener, si se puede decir, un descanso de unos 10 minutos, pero por lo menos para levantarnos, porque creo que no podemos estirar las piernas demasiado. Mientras tenemos este descanso, me gustaría que le prestaran atención a una grabación musical correspondiente al Zodíaco Musical, cuyo autor es Juan Luis Otazo y Alberto Delgado Prieto. La música corresponde a los diferentes signos del Zodíaco. 10 minutos y enseguida estamos ya con el siguiente ponente. Gracias y le agradecemos, disculpen la molestia de estar tan apretado como estamos. Como ponente de esta tarde. Recuerdo el año 1979, Lima, y unos buscadores ansiosos de todos estos temas, entre los cuales me encontraba yo. En ese tiempo habíamos leído el libro de Juan José Benítez. Desde aquel entonces también ya empezó nuestra amistad con Juan José Benítez. Y bueno, localizamos a la familia Paz y tuvimos el honor de conocer a Sisto y a Carlos Paz. Dos jóvenes que nos dieron la sensación de personas sinceras que habían vivido una experiencia. A partir de aquel año, todo lo relativo a Sisto Paz y a su grupo Rama lo seguimos intensamente. En ningún momento aquella coherencia, aquella sinceridad, aquella forma de vivir de acuerdo con lo que él decía no ha variado, sino más bien todo lo contrario. Ayer cuando íbamos al programa El Gran Sabbat para Cataluña, íbamos en el coche y hablaba con Sisto Paz, y entonces, bueno, hacía referencia de tantos días alejado de su familia, 45 días, por ejemplo. Cuando estábamos intentando arreglar lo del pasaje, pues estaba en Colombia. De Colombia pasaba a México, de México venía aquí, luego tenía proyecto de ir a Argentina, pero no sé lo que ocurrió, ahora vuelve a Lima, constantemente está viajando de un lado a otro. Sisto Paz está aquí con nosotros gracias al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y también, hay que decirlo, la magnífica colaboración de los grupos Rama de aquí de Canarias, de algunos amigos de Sisto Paz también, que de una forma entusiasta se han volcado colaborando con el Ayuntamiento para que Sisto esté aquí. Yo, pese a lo que se haya publicado de una forma ligera sobre el particular, si me creen a mí, les puedo decir que Sisto Paz es un hombre, repito, coherente y sincero con lo que dice. Con ustedes, para nosotros es un auténtico honor tener a una persona que ha seguido defendiendo todo lo que ha visto, lo que ha vivido, y que han pasado los años, pero se reafirma todavía mucho más en aquellas experiencias que hacen ya bastantes años ocurrieron en Perú, que yo quiero y añoro tremendamente. Para ustedes, Sisto Paz, coordinador internacional de los grupos Rama. Gracias, Paco. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Quiero agradecer pues a la persona de Francisco Padrón aquí presente, la gentileza de haberme invitado, igualmente al alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Realmente es para mí un honor estar acá con todos ustedes, se lo agradezco. A todos ustedes también por estar acompañándonos en estas jornadas que son por demás interesantes. La conferencia anterior que realmente me ha maravillado. Ya César Mafiote es una persona excelente, maravillosa, me parece que nos ha ilustrado a todos. No me encuentro aquí porque sea un investigador del fenómeno OVNI, no soy un investigador ni soy un científico. Soy una persona como muchas otras que afirman haber tenido una experiencia de contacto. Ni el mejor contactado, ni el más importante grupo, uno más, de tantos que existen. La experiencia, quizás muchos de ustedes las conozcan, empezó hace 16 años y todavía se mantiene. Se mantiene o porque somos constantes o porque somos cercos, una de otra. Pues el año pasado, en el mes de marzo del año 89, 40 periodistas
de 8 países fueron invitados a un encuentro programado con anticipación. Durante todo el año 88 tuve la oportunidad de visitar más de 20 países, y en esos 20 países estar en más de 60 ciudades. En muchas de estas ciudades, periodistas me preguntaban ¿cuándo se dará una nueva oportunidad en la cual se invite a periodistas a encuentros programados con anticipación? Sabemos de que en el año 74 ustedes invitaron a Juan José Benítez, el año 75 volvió a acompañarles Benítez con Fernando Mujica, periodista y camarógrafo de la agencia EFE, y que después en el año 77 y el año 85 se invitaron a periodistas peruanos a encuentros programados. Pero ¿cuándo se dará una nueva oportunidad? Del año 85 al año 89 muchas cosas habían ocurrido y el mensaje que estábamos dando quizás así requería ese aval, requería ese volver a constatar que el mensaje continúa, de que el contacto, que la comunicación está vigente. Y fue por ello de que durante todo el año 88 continuamente los periodistas nos estaban insistiendo cuándo se daría una nueva oportunidad. En el mes de noviembre, la actriz norteamericana Shirley MacLaine me invitó al departamento que ella tiene en la ciudad de Nueva York, aunque ella vive permanentemente en Malibu, en California, y estuvimos 6 horas compartiendo tanto su experiencia como la nuestra. Y surgió la posibilidad también de incluirla a ella en un encuentro programado. Me encontraba en la República Dominicana, en el Caribe, en el mes de febrero del año 89, cuando consultamos 30 personas, hicimos una recepción simultánea de comunicación psicográfica, el fenómeno de escritura automática o telepatía instrumentalizada. Y en el mensaje, las 8 personas que recibieron comunicación, 5 de nosotros coincidíamos en cuanto que los extraterrestres accedían a un encuentro programado, el cual se cumpliría el 25 de marzo por la noche muy tarde y al día siguiente. Nos sorprendió de que por primera vez los extraterrestres, en una quinta oportunidad que se invitaba a periodistas, daban el plazo de 24 horas para que la experiencia se diese. El tiempo confirmaría de que ellos sabían por qué, porque los extraterrestres, en este caso, con los que nosotros afirmamos que mantenemos contacto, nos conocen a nosotros mejor que nosotros a nosotros mismos. La experiencia se dio. Para nosotros fue una gran sorpresa ver la acogida que tuvimos. Periodistas de diversos medios de difusión se interesaron por acompañarnos, y otros, quizás aquellos que habían alegado más. Recuerdo un periodista del canal 41 de Nueva York que me decía, ya venía yendo 2 años seguidos a su canal cada vez que iba a los Estados Unidos, y que me decía, bueno, ¿y cuándo va a salir? O sea, ¿cuándo nos van a invitar nuevamente o cuándo va a haber presencia de periodistas en que pueda estar yo? Y siempre continuamente me insistía. Fui a buscarlo, estaba en la ciudad de Nueva York en ese momento. Fui y le digo, mira, los extraterrestres lo han accedido. Habíamos tenido también, porque cuando nosotros recibimos una comunicación de ese tipo, inmediatamente no hacemos una invitación, ni ya lo damos por sentado que eso se va a ocurrir. El mensaje decía una serie de cosas adicionales que se comprobaron, que se corroboraron. Fue así que eso nos dio el valor como para poder invitar a los periodistas. Entonces me fui a buscar a este periodista del canal 41 de Nueva York, y me dijo, ¿pero seguro que se van a manifestar? Sí, ciertamente. Y de pronto bajan. Mira, yo no puedo decirte si bajan o no, si aparece la nave, pero tiene usted que estar presente porque usted insistió mucho. No, pero ¿y si bajan y de pronto nos invitan a subir? ¡Qué maravilla para usted como periodista! Durante una semana no fue al canal de televisión, y cuando lo llamamos 2 veces insistiendo a su casa, pues su señora nos dijo de que estaba enfermo. O sea, parece ser que el gran valor que tenía y ese continuamente estar insistiendo era realmente pura mentira, y realmente tuvo temor. Pero otros periodistas sí nos acompañaron. Canal 23 y Canal 51 de Miami, de las personas de Leticia Callaba y sus camarógrafos, José Grace y sus camarógrafos, fueron con nosotros. Digo que a nosotros nos sorprendió la acogida que se tuvo, porque vinieron muchísimos periodistas, 40 en total, periodistas de radio de Nueva York, periodistas del Miami Herald, de Beatriz Parga, de todos los canales de televisión de la República Dominicana, de canal de televisión de la Argentina, periodistas del Salvador, de Puerto Rico, del Perú, y también vinieron periodistas españoles. El encuentro se dio en Chilca, en el mismo lugar donde habían empezado las experiencias 15 años, en ese momento 15 años antes. Y tal fue nuevamente la impresión que se llevaron los periodistas. Vieron aparecer la nave a las 9 de la noche del día 26 y fue filmado, y los periodistas son hoy por hoy el testimonio irrefutable
de la veracidad del contacto extraterrestre. Pero no solo de nuestro contacto, del contacto extraterrestre en general, que es lo que se busca, no es la reafirmación de un grupo en particular, sino de que existe contacto, de que hay mucho fraude, que hay mucha mentira, de que hay gente que trata de aprovecharse de esas cosas, ciertamente que lo hay, y muchas veces uno mismo se ve tentado a caer en ese juego, pero no es fácil tratar de mantenerse en estas cosas de una forma correcta, de una forma equilibrada. La historia, si me permiten volver a recordarla, empieza en el año 74. Mi padre, Carlos Paz García, desde la década de los años 50 investigaba el fenómeno OVNI, pero esto vino a raíz de una experiencia muy similar a la que otra persona contactada aquí presente delante de todos ustedes, pues contó una experiencia de vida después de la vida. Mi padre tenía una empresa donde tenía motocicletas y él las promovía en las carreras. Él sufrió un accidente muy grave y estuvo 4 meses en estado de coma. Hubo un momento en el cual probablemente fue declarado muerto y se recuperó. Él no recordaba qué cosa había pasado durante ese momento en que estuvo muerto, pero de un momento a otro todas las personas que lo conocían lo vieron como cambiado, porque empezó a interesarse por la astronomía, se hizo miembro de la Asociación Peruana de Astronomía, se recuperó muy rápido, a pesar de que tenía 4 trepanaciones en el cráneo, habían reemplazado pedazos del cráneo con metal, o sea, con láminas metálicas y todo para que sobreviviera. Nadie le daba un centavo por él, sin embargo, él sobrevivió. Y le empieza una extraña inquietud, y cuando estaba en la Asociación Peruana de Astronomía, estoy hablando de la década de los 50, es que salen las primeras noticias sobre ovnis, y él de pronto aparece como abanderado de la investigación de los ovnis en el Perú. Los compañeros, las personas también de esta asociación le dijeron, mira Carlos, eso no es nada serio, por favor no te metas en eso, pero él comenzó a insistir hasta para que se estudiase eso dentro de la Asociación Peruana de Astronomía. Lo que consiguió con ellos que lo evaporaran. Lo sacaron. Y él tuvo que conformar su propia institución. Imagínense ustedes lo que es conformar en 1955 una institución que se llamaba Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Era una cosa de locos, de relaciones interplanetarias. Ese tipo está chalado. Y ciertamente al principio no se tomaba muy en serio, pero cuando empezaron a salir las informaciones, que las oleadas ovnis, que las investigaciones y todo, el mismo gobierno del Perú, a través de la Fuerza Aérea, empezó a facilitarle movilidad para que él se desplazara por todo el territorio del Perú e investigara los lugares donde habían descendido los ovnis. Mi padre simplemente se interesaba por hacer constataciones de tipo científico. Él iba e investigaba allí donde había caído, ahí donde se había visto, y esa era la vida de mi padre. Nosotros, mis hermanos y yo, nacimos en una familia en donde se hablaba esto, matiné, vermú y noche. En la mañana, en el desayuno, en el almuerzo y en la comida, mi padre siempre nos conversaba sobre la vida en otros planetas, la posibilidad de que haya esa vida, de que estemos siendo visitados, de que en otras partes haya vida inteligente. Para nosotros, hablar de esas cosas era tan natural, ya que a veces también cuando nosotros íbamos al colegio, a la escuela cada uno de nosotros, pues nos conocían los marcianitos, ¿no? Porque era el tema que nosotros desde muy pequeños conversábamos con nuestros compañeros de escuela y hasta los propios profesores de la escuela nos pedían que le habláramos de eso. Estábamos muy orgullosos de hablar de lo que mi padre investigaba a nivel científico, nunca a ningún tipo de nivel experimental ni nada. Mi padre no estaba metido ni en cuestiones de espiritismo, ni en cuestiones de mediunidad, todavía él no se metía en cuestiones de parapsicología y se movía ese terreno. Entonces, nosotros fuimos creciendo en ese ambiente, hasta que en 1972, un amigo suyo, José Rociano Holder, le dijo a mi padre que iba a escribir un libro. Yo visité Ganímedes. Este libro lo iba a escribir él aprovechando de la noticia, o sea, de un relato que había hecho un diplomático dominicano, que lo había buscado a mi padre para contar delante de él y de un grupo de personas de una forma muy reservada la experiencia que él había tenido porque ya no lo soportaba más. Este diplomático dominicano iba por la carretera, se desaparece un ovni, inmediatamente el automóvil queda envuelto en la luz del ovni y bajan unos seres que lo invitan a subir. Él no sabe cómo es que ha subido al interior de la nave y estos seres que decían provenir de Ganímedes le explicaron cierta medida cómo viven ellos allá y que por ser un diplomático el interés que esto podría tener, ya que él llegaría a tener un cierto puesto en las Naciones Unidas, porque ellos ya lo habían previsto al parecer, y que él fuera con esa mentalidad, que no dijera a nadie que había vivido esa experiencia, no lo obligaban, no lo comprometían, pero que tratara de ser consecuente con el futuro puesto diplomático que él iba a tener y que le iba a permitir quizás ayudar a este planeta en el que todos nos encontramos. Él, pues, cayó la noticia, pero pasó un año y estaba verdaderamente que ya no podía, bueno, más de un año, perdón, pasó más tiempo y él
tenía que contárselo a alguien. Así buscó a mi padre, estaba en el Perú en aquel entonces, y le cuenta a mi padre y al grupo de IFI, entre los que estaba el señor José Rociano, y escucha la noticia, escucha el relato. Y fue así que este señor José Rociano, pues elabora toda una historia con una intención muy positiva, que era motivar a la gente a reaccionar con respecto a ciertas cosas. José Rociano es una persona que ha estudiado espiritismo, un alto grado Rosacruz, y compensó parte de la información atribuida a los extraterrestres con esta información. Es una persona muy querida de mi padre, es un amigo de él. Y en el año 62 él saca este libro. Entonces, ¿se imagina usted la repercusión que esto tuvo en el Perú? Fue tan fuerte que inmediatamente lo llaman a mi padre, como era el abanderado de la investigación de los ovnis en el Perú, para que él comente este libro. Y lo invitaban a diversas asociaciones, a la Gran Fraternidad Universal, lo invitaban al Instituto Rosacruz, ¿no? a la Orden de Amor, o sea, lo invitaban a diversas partes. Y una vez mi madre, a la fuerza, nos obligó a mis hermanos y a mí que acompañáramos a mi padre a una asociación yoga. ¿Por qué? Porque había muchas señoras ahí de por medio. No quería que celos propios de una madre, imagínense ustedes. Pues fuimos allí acompañándolo a mi padre, tuvimos que soportar estoicamente toda la conferencia, ya no la conocíamos de memoria, ¿ya? Y entonces mi padre habló sobre estas cosas, y al término de la conferencia se nos acercó la gente que trabaja en estas agrupaciones yoga. Para nosotros, o para mí en particular, era la primera vez que tenía contacto con gente rara. O sea, con gente que le gusta ejercicios de respiración, relajación, concentración, meditación, que hace hatha yoga, que hace meditaciones. Era la primera vez, tenía 17 años en aquel entonces. Entonces toda la gente se me acercó y comenzaron a preguntarle, bueno, ¿y qué se siente ser el hijo de una persona tan interesante, que estas cosas? No se siente nada, realmente. En particular, pero me gustó tanto el ambiente, me encontré un grupo de personas tan diferentes a lo que acostumbraba a rodear a mi padre, investigar, interesarles el ovni y todo, que me quedé. Simplemente a la semana siguiente volví y me puse a meditar. Y empecé a hacer la yoga, me hice vegetariano desde los 17 años, y empecé a trabajar en todo eso. Pasó un año, y en 1974, en el diario de mayor circulación de Lima, un diario muy serio como es el diario El Comercio, salió una noticia que decía de que en los Estados Unidos, a fines de la década de los años 60, se habían desarrollado una serie de proyectos de investigación del fenómeno OVNI. Uno de esos proyectos era el famoso proyecto OSMA. Se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, era mucha bulla, y que esos sonidos provenientes del cosmos podían ser mensajes enviados de otros planetas, de civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Entonces la noticia no solamente terminaba allí, sino decía de que un grupo de científicos expertos en claves y en sonidos del gobierno norteamericano estaban tratando de decodificar, de interpretar las probables señales del espacio. Pero, por orden del mismo gobierno, un grupo de psíquicos, gente que ha nacido con ciertas facultades de la percepción extrasensorial más desarrollada que el común de la gente, iban a trabajar de forma conjunta. Mientras que unos recibían los sonidos del espacio y trataban de interpretarlo con las computadoras, con lo que hubiese, este grupo de psíquicos se iban a concentrar para enviar al espacio una onda mental telepática lo suficientemente fuerte para que si en el espacio existieran otras civilizaciones que no solamente hubiesen desarrollado su tecnología, sino también su poder mental, supieran que aquí en la Tierra hay quienes nos consideremos en capacidad de mantener un contacto inteligente con ellos. La noticia muy interesante motivó a que mi padre organizara una conferencia en su institución, en el IFRI, y llamó al doctor Víctor Ñáñez Aguirre, médico ginecólogo del Hospital de Policía, un alto grado de la Asociación, de la Sociedad Teosófica de Lima, masón también él, para que, como él había estudiado parapsicología en la Universidad de Buenos Aires, también le gustaban las cosas, pues desarrollar ese tema, ¿no? Porque no era precisamente el más fuerte de mi padre, ya era un terreno medio nebuloso, ya era parapsicología. Entonces lo invita a él para que él se dedique a eso, o sea, a dar la conferencia. Tuve la oportunidad de estar aquí presente. El doctor Ñáñez nos invitó a mi hermano y a mí, mi hermano Charlie, Carlos, 2 años mayor que yo. Los dos fuimos a la conferencia, me gustó mucho la conferencia, porque el doctor planteó el que en un universo tan densamente poblado de estrellas, en el cual nuestra galaxia pues tiene 400.000 millones de estrellas, y como la nuestra hay más de 100.000 millones de galaxias, pensar que solamente hubiese vida en la Tierra, que es menos que un granito de arena en una inmensa playa, pues sería como pensar de que un inmenso campo de cultivo en una sola planta pudieran salir frutos y semillas, y eso naturalmente no es así. Y planteaba, pues, hizo una serie de ejercicios sobre telepatía, muy prácticos, muy sencillos, que a nosotros, muy muchachos,
pues yo acababa de cumplir 18 años, pues me entusiasmó muchísimo. Entonces regresé a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que había tratado la conferencia. Estaba muy entusiasmado. Pero dije, supongamos que realmente hayan seres extraterrestres. Y supongamos que realmente estén queriendo comunicarse con la humanidad. Y no solamente descendiendo con sus naves, sino que de pronto mentalmente, a nivel de sueños, a nivel de inspiraciones, de sensaciones, hay gente que está recibiendo ese contacto, esa conexión con ellos. Nosotros no podemos competir con los psíquicos del proyecto OSMA, la gente que ha nacido con facultades y que los gobiernos reclutan y entrenan en el uso de sus facultades, ya sea para apoyar a las fuerzas policiales, para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal, o también para casos de espionaje. No podemos competir con los psíquicos del proyecto OSMA porque si bien nosotros, como el común de la gente, tenemos facultades, están dormidas, potenciadas en nosotros, pero no las hemos desarrollado por ignorancia. Nadie nos dijo jamás que esas facultades existían. Nadie nos dijo que podíamos desarrollarlas, ni menos aún cómo hacerlo. Entonces, si está allí, si nosotros no podemos emitir nuestros pensamientos con fuerza para ser escuchados por ellos, ¿por qué no pensar en escucharlos a ellos? Si de pronto ellos hace mucho tiempo están enviando sus ondas mentales y lo único que se requeriría sería cierta sensibilidad, cierta predisposición. No había ninguna base científica en esos comentarios míos, simplemente un exceso de entusiasmo. Así que mi madre, mi hermana y yo nos sentamos en torno a una mesa, pusimos una hoja de papel y un lápiz, venía después de la conferencia, muy entusiasmado, le dije a ella, vamos a intentarlo. Al primero que se le ocurra una idea que considere que no sea suya, la anota en el papel y después, uniendo las ideas sueltas, concatenándolas, busquemos un probable mensaje. Más o menos lo que había entendido en la conferencia es que una persona puede recibir la onda mental telepática, que son ideas las que fluyen en la mente. Entonces, esas ideas vienen como flashes, entonces uno las iba anotando y después las iba estructurando. ¿Quién hubiera pues pensado de que la telepatía puede fluir tan fácilmente que uno puede mantener un diálogo porque el cerebro automáticamente decodifica e interpreta a una velocidad increíble? Pero eso no lo sabía. Así que sentados allí en torno a la mesa, pusimos en práctica lo que yo conocía de la yoga. Hicimos unas respiraciones muy profundas, una relajación lo más intensa posible, una concentración para tratar de poner orden al caos mental, poner orden a los pensamientos, y una meditación para tratar de dejar la mente en blanco, para tratar. Entonces estábamos en ese ambiente cuando de pronto vino en mí un deseo irrefrenable de escribir, una ansiedad tal que abrí los ojos, cogí el lápiz y dije, qué raro. Entonces, en mi mente, con los ojos abiertos, estaba totalmente consciente, no estaba en estado de trance alguno. De pronto me viene en la mente, como si estuviera mirando fijo, la imagen como de un rostro, como unos ojos que me miraban. Entonces empiezo a sentir como una ansiedad que me lleva a... En el brazo era una especie de impulsos eléctricos lo que sentía, así que relajo el brazo y de pronto empiezo a garabatear la mano. Y me asusté, y dije, ¿qué está pasando aquí? Entonces me puse muy tenso, luego nuevamente relajé la mano y luego volví a seguir garabateando la hoja y dije, no, esto no me puede controlar a mí, yo tengo que dominarlo. Y ya controlándome lo más posible, empiezo ya a escribir, ya no a garabatear, sino a escribir a gran velocidad y todo en mayúsculas, lo cual me pareció bastante curioso. Escribí a gran velocidad un mensaje que después al leerlo decía: sala de hogar, buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morley, ustedes le llaman Ganímedes, la luna de Júpiter. Pronto tendrán contacto con nosotros, nos verán. Yo leí el mensaje y dije, ya me rayé, ¿no? Esto es imaginación y eso me pasa a mí por estarme metiendo en tonterías. No iba a ser tan fácil, ¿no? Entonces me molesté conmigo mismo porque dije, no puede ser que a la primera que lo intente lo voy a conseguir, sino que fácilmente los científicos u otros lo hubieran conseguido. Y eso nos pasa por estarnos metiendo en camisa de once varas. Esto no puede ser cierto, no puede ser tan fácil. Pero mi madre y mi hermana, lo cual me extrañó, estaban sorprendidas y entusiasmadas, decían, mira Sixto, nosotros hemos sentido también una sensación especial. Pero ustedes como yo nos hemos sugestionado, esto es imaginación, no puede ser real, olvidémonos del asunto. Rompí el papel, lo boté y me fui al cuarto molesto conmigo mismo por haberme prestado semejante patraña. Sin embargo, coge mi hermana el teléfono y comienza a llamar a los amigos, diciéndoles, oigan, ¿no se imaginan lo que ha ocurrido esta noche? Sixto se ha comunicado con un ser extraterrestre. Claro, los amigos, no, pero al día siguiente los teníamos a todos ahí reunidos en la sala, 20 personas, todos insistiendo para que volviera a repetir el experimento la noche anterior. Casi a la fuerza me han arrastrado a la sala para que lo vuelva a intentar. Yo no quería, porque no quería ni engañarme yo, ni engañar a nadie, y menos aún quedar en ridículo. Así que dije, no, olvides, no lo voy a hacer. No, Cito, que tiene para salir de dudas.
está bien ya para salir de dudas. Pero esta vez teníamos 20 personas, la mayoría muchachos, chicos y chicas entre los 16 y 20 años algunos. Estábamos ahí y había una que otra mamá de algunos muchachos, un ambiente bastante de amigos, algunos de la universidad, otros del barrio, y alguna que otra persona había llegado por la cuestión del IPRI, del Instituto de mi padre. Estábamos todos ahí en la sala. Hicimos una segunda recepción. Y cuánta no sería mi sorpresa cuando nuevamente vino el deseo de escribir. Yo pensé que no podía venir, porque tenía prejuicios, para mí esto era imaginación, entonces no podía ser cierto. Cuando nuevamente empiezan los garabatos, dije, ¿pero qué me está pasando? Y nuevamente los garabatos y el mensaje escrito que decía, si yo soy de Morlen, pueden hacer las preguntas que quieran. Entonces, no tomándome en serio yo mismo, decía, mira, con sarcasmo e ironía, el extraterrestre dice que podemos hacer las preguntas que queramos. Esta cosa mía. A la primera pregunta que yo no pueda responder, que hará demostrado que esta es imaginación, que esto es cosa mía, no puede ser cierto. Entonces, empezamos a hacer preguntas. Ya se imaginan la pregunta que un grupo de muchachos en ese momento prevenidos pueden hacer. A ver, pregúntale, hincha, de qué equipo de fútbol soy. Pregúntale, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Ya? O sea, preguntas que no parecían adivinanzas y un juego de niños. Y a todos venían respuestas concretas o correctas. A lo cual yo dije, mira, lo que pasa es que los conozco demasiado a todos y estamos jugando a la adivinanza y estoy acertando porque tengo mucha suerte. Pero esto no es una comprobación. Entonces, uno de los muchachos me dice, Sixto, ciertamente, hagamos las preguntas sin decirlas. Las anotamos en un papel, las pensamos, no te las decimos, y el supuesto ser extraterrestre que nos lea la mente. Ah, bueno, eso está interesante. Entonces, él anotó en un papel, no me enseñó la pregunta, nadie la conocía. Anota en el papel, ¿por qué yo no creo en los seres extraterrestres? Y yo recibo sin conocer la pregunta, porque nunca nos has visto, no te preocupes, ya no verás. Entonces, al leerse la pregunta, coincidía tan ingeniosamente la respuesta que todos empiezan a sorprenderse. Y así, una tras otra. Yo decía, no, lo que pasa es que yo soy un pícaro, que lanzo cualquier respuesta y son tan genéricas que encajan con cualquier pregunta. Entonces, la mamá de uno de los muchachos me dice, Sixto, ¿qué es un ser extraterrestre que te diga qué libro tengo yo metido aquí en mi cartera? Que te diga, en mi bolso, que te diga el nombre del libro y el nombre del autor si es posible. Dije, eso está un poco difícil, ahí no creo que tenga tanta suerte, ¿no? Entonces de pronto me relajé y a través de la psicografía viene el nombre del libro, el nombre del autor y hasta el número de una supuesta página que estaría indicado. Entonces la señora se puso nerviosa, abrió el bolso, lo sacó, el nombre del libro, el nombre del autor y exactamente el número de la página, que ella ni siquiera conscientemente recordaba ese número. Entonces eso fue sorprendente, todos se emocionaron y yo dije, caramba, no será un ser extraterrestre, pero hemos descubierto que yo soy la gran mente. Me estoy desperdiciando, yo tengo que poner aquí mi consultorio y ponerme a leer la mente a la gente, porque qué bárbaro, qué capacidad la que tengo yo. Entonces en ese momento yo comencé a decirle a los demás, pregunten, yo puedo responder cualquier cosa. Yo lo tomaba a chiste, yo no lo podía tomar en serio, no podía ser tan fácil, no podía ser extraterrestre. ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? No podía ser. Entonces mi hermano Charlie, o Carlos, se para y dice, bueno, sí, si es un ser extraterrestre que ya no ande con rodeos, que te diga dónde podemos ir a verle, dónde podemos tener contacto con él, ver su nave, por ejemplo. Entonces ahí recibí inmediatamente como respuesta, vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca, porque allí, el 7 de febrero de 1974, a las 9 de la noche, verán aparecer nuestra nave, y esa será la confirmación de que el contacto es real. Nadie creía que pudiera darse el contacto, nadie da un centavo porque el contacto será cierto. Sin embargo, fuimos las 20 personas, pero fuimos desde un día antes para observar una noche antes el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión, o de pronto el efecto de las nubes que pareciera hacer que las estrellas se mueven, o de pronto hasta la rotación misma del cielo, pues, porque la Tierra está girando, ¿no? Entonces, teníamos que estar completamente seguros, fuimos desde una noche antes, observamos la noche del desierto despejado, y cuando llegó el día, cuando nadie esperaba que podía darse nada, empezando por el que habla, porque para mí yo era el principal incrédulo de que esto fuera real, pues estábamos ahí conversando, algunos me decían, Sixto, tú te pusiste de acuerdo con algunos para las preguntas y las respuestas, ¿no? El otro día en la reunión, mira, no fue así. Ahora, yo no sé cómo es que salió la cosa, pero estoy seguro que nada vamos a ver porque no puede ser tan fácil. Ahora, ojalá hubiese sido real. Eran las 9 de la noche hora exacta cuando alguien dice, miren detrás de las colinas y detrás de los cerros empieza a asomarse una luz. Pensamos que era la luna que estaba tardíamente saliendo aquella noche, pero no. De pronto era un objeto de forma lenticular que empieza a desplazarse sobre el lado derecho. Queda estable en el horizonte como si estuviera completamente fijo, porque ni siquiera se tambaleaba, sino totalmente fijo. Una luz
pues discoidal, y después enciende la luz, empieza a acercarse y ya podemos ver que tiene más bien la forma como una hamburguesa. Se va acercando el objeto, las 20 personas que estábamos más o menos dispersos, empezamos a congregarnos y decir, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? Sí, ¿qué forma tiene? Mira, se está acercando. Y el objeto se fue acercando y fue descendiendo hasta colocarse unos 80 metros encima de todos nosotros. En ese momento sentimos pánico, terror. Nunca habíamos sentido tanto miedo como aquel instante. Ya todo el mundo estaba pensando hacia dónde iba a salir corriendo. Algunos de los muchachos que se colocaron detrás mío me clavaron las uñas en la espalda y me dijeron, Cristo, dile que se vaya. Y yo en ese momento le dije, pero si yo no sé ni cómo funciona esto. Si lo último que hubiera podido pensar es que fuera real, que estaba encima de todos nosotros. En ese momento, todos los que estábamos allí, hemos captado como si nos hablaran al oído que nos decían, no bajamos en este momento porque ustedes no saben controlar sus emociones. Habrá una preparación, un tiempo y un lugar. Cuando estábamos ahí debajo de todas esas luces y de un objeto metálico, que lo que se fue acercando pudimos ver hasta una media docena de ventanas, pues para nosotros fue una eternidad por el miedo que sentíamos. Cuando el objeto empezó a desplazarse y luego se fue como si fuese un guijarro de piedra liso que uno lo lanza sobre el agua, se deslizó y se marchó. Ya cuando todos vimos que se había ido bastante lejos, nos miramos unos a otros y saltamos de felicidad, nos abrazamos unos a otros, diciendo, lo logramos, lo conseguimos. Pero yo después decía, ¿pero qué es lo que hemos conseguido? Un contacto extraterrestre, no puede ser, no puede ser tan fácil. Entonces, inmediatamente ir al sabio de la tribu, donde mi padre, ¿no? Entonces fuimos a visitarlo a mi papá, o sea, vamos ahí a la casa y decimos, papá, tú no te imaginarás lo que ha ocurrido, hemos conseguido el contacto. ¿Ya? Es cierto, mira, el contacto se ha conseguido con extraterrestres. Hombre, ¿qué me están hablando? Sí, le explicamos bien de qué se trataba y me decía, mira, esto no puede ser cierto, esto no es serio, esto no es científico. Papá, por favor, tienes que creer tú en este tipo de cosas. A ver, haga una comunicación. Entonces nos sentamos ahí, como que funcionaba cada rato, como que la línea estaba abierta permanentemente, nos sentamos ahí, y entonces dice, a ver, pregunten ustedes la distancia que está entre la Tierra y Ganímedes. ¿Preguntamos? Uy, qué raro, no contesta. Espérate, un momentito, están consultando seguro allá en su archivo. Bueno, no contestaron, ¿no? Entonces, parece que no saben la pregunta, ¿puedes hacer otra? Entonces mi padre se rió y me dijo, ven lo que yo les digo, esto no es serio, por favor dejen estas cosas a la gente seria, a la gente mayor, a la gente científica, ustedes no, por favor, me están metiendo en cosas que... Y no se burlen de mí, porque ustedes saben, yo siempre pensé que ustedes compartían estas cosas conmigo. Papá, por favor, total, se molestó. Entonces al día siguiente, ya molestos y todo, y sorprendidos por qué no se había dado el contacto, pues al día siguiente volvimos a intentarlo y en un nuevo mensaje, que nuevamente vino la sensación de recibir comunicación, una extraña ansiedad, calor, la intuición que estaban del otro lado de la línea. Entonces intentamos la conexión y nos dicen, sí, Oxal con ustedes. ¿Cómo que Oxal con ustedes? Ayer hemos hecho el ridículo delante de mi padre, ¿no? Cuando justo les insistimos a ustedes para que nos respondieran una pregunta. Es que somos nosotros los que estamos en contacto con ustedes, no ustedes con nosotros. A ver, ¿cómo es la cosa? Sí, ustedes simplemente ya lo que hacen es predisponerse para el contacto, pero nosotros seleccionamos a las personas con las que deseamos contactarnos. O sea, no cualquier persona puede entrar en enlace y en contacto con nosotros si es que nosotros no estimulamos y no canalizamos la comunicación hacia tal o cual persona. Bueno, pero de todas maneras nos dejaron solos anoche. No es que anoche no había contacto. Bueno, queremos darle una prueba a mi padre. No deben intentar ustedes convencer a nadie. Dejen que las cosas vengan por sí solas. No, es que mi padre es importantísimo, es el presidente del IFRI, de la institución, él tiene que dar a conocer todo esto. No traten de convencer a nadie. De tanto le insistimos que al final dijeron, bueno, ya está bien. Ya, cítenlo para el próximo sábado, pero que vaya él solo, en compañía de 7 de ustedes, vayan ustedes al desierto, a la misma zona del contacto. Y allí va a tener un avistamiento a las 7 de la noche. Todo era 7 por todos lados. Total, le decimos a mi padre, papá, los extraterrestres te han invitado a ti. Mira tú la importancia que tienes, ya para que vayas a un encuentro programado, solamente 7 de nosotros y tú. Por favor, yo no estoy para tonterías. Al final lo logramos convencer. Dijimos, pero papá, solamente tú. Está bien, voy a ir, ya me insistan, ya voy a ir. Habíamos estado casi 2 días insistiendo hasta al final para sacarnos de encima, ¿no? O sea, para sacarse de nosotros que estábamos insistiendo, simplemente. Tenemos un problema aquí, que es un vehículo que está interrumpiendo el paso de 2 autobuses, ya, aunque no tiene nada que ver con el tema, pero de todas maneras, ya, es la matrícula es el 8399, ¿no? AN, 8399 AN, y de Gran Canaria es la matrícula. Por favor, si puede, si no va a venir aquí el ayuntamiento
Eso no es problema. Bueno, como les decía, mi padre, durante esa semana que transcurrió, se permitió en las reuniones que él tenía con sus amistades, con las personas con las que él se reunía a nivel institucional, en varias de esas reuniones que iba bastantes personas, les dijo: ¿saben ustedes que mis hijos me han invitado para una experiencia de contacto extraterrestre? Así que yo invito a todas las personas que quieran ir, ¿ya?, a esta experiencia de encuentro y de contacto, porque de esa manera pues aprovecharemos también la reunión, que yo sé que no va a ocurrir nada, pero por lo menos vamos a mirar el cielo y va a hacer una observación astronómica muy interesante. Nosotros no sabíamos eso. Mi padre ni siquiera permitió que nosotros ir con él, sino que él nos dijo que nosotros nos adelantáramos y que en el kilómetro 60 él iba a entrar hacia el lado izquierdo, hacia el lado de las montañas, hacia el lado del este, y que él nos buscaría. Y que nosotros, pues, sorprendidos por esa confianza total de parte de mi padre, pues nos fuimos del lugar. Cuando eran las 7 de la noche, mi padre todavía no había llegado, estábamos en lo alto de una colina, cuando de pronto vemos en el cielo que aparece dos luces. Y esas dos luces como que se movían, era como un objeto alargado, porque se movían las dos luces al final, y entonces empiezan a aparecer una gran cantidad de lucecitas. Un objeto que calculamos nosotros pudo haber tenido unos 150 metros de largo, era muy grande, gigantesco. Y debajo aparecen unas lucecitas que caen y se forman por debajo de este objeto de grandes dimensiones a la distancia. Entonces dijimos: qué bárbaro los extraterrestres, miren lo que nos están dando para convencer a mi padre, qué maravilla. Estábamos los 7 personas ahí, algunos amigos y con mi hermano, cuando vemos por el camino de tierra, que a la altura del kilómetro 60 ingresa hacia el desierto, vemos de pronto unas luces de un auto. ¡Ahí está mi padre! ¡Ya viene! ¡Qué alegría! Estábamos felices y contentos. Pero de pronto vemos que detrás vienen otras luces y otras luces y otras luces, y de pronto decimos: ¿lo que pasa? ¿Han desviado el tránsito hacia el desierto? No puede ser posible. Se acerca pues una multitud de automóviles. Entonces fuimos comisionados 2 personas para bajar de las colinas hacia el llano, para inmediatamente pues entrar en contacto con sus automóviles y ver qué cosa estaba pasando allí. Llegamos y ya mi padre pues estaba allí y estaba viendo cómo mucha gente estaba bajando tiendas de campaña, cajas de cerveza, ahí estaban poniendo una mesa plegable, ahí una señora se había sentado y dijo: a ver, amigos, ¿quiénes se van a sentar para hacer la cadena y vamos a invocar a los espíritus para que ellos conecten a los extraterrestres para que vengan? Entonces nosotros encontramos ese panorama verdaderamente tan confuso, tan extraño. Ya, entonces buscamos a mi padre y encontramos a mi padre que estaba dando una lección de astronomía a un grupo de personas. Entonces decimos: pero papá, ¿cómo estás? Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, bien acá, porque estamos explicando aquí las estrellas. Pero papá, mira detrás de la colina, ahí esas luces, la nave que está ahí para manifestarse. ¿Cómo puede ser posible que haya venido con tanta gente? Caramba, mira esas luces, sí. Esas luces no son ninguna estrella, porque aquí debería estar esa otra. Entonces, a ver, vengan, traigan el telescopio que vamos a mirar. No nos hizo caso para nada. En ese momento, el objeto estaba inclinado cuando las dos luces debajo empiezan a avanzar por la colina y bajan colina hacia abajo, pero a gran velocidad. Y vienen a ras de suelo, eran 2 esferas de un color anaranjado que vienen a gran velocidad, y cuando llegan a estar casi por las cabezas de todas las personas, la gente ha tenido que agacharse, todos se han tirado al suelo, los objetos exactamente encima del campamento han subido en ángulo recto y se han ido en distintas direcciones. La gente se tropezó con las tiendas de campaña, se cayeron encima de la caja de cerveza, la señora que se había sentado ahí en la mesa y todo estaba debajo de la mesa. Era una cosa increíble. Ya fue un desorden total, y en ese momento el objeto que estaba inclinado así se puso derecho, se puso de frente y empezó a avanzar y cruzó todo el valle. En ese momento pues ya nosotros nos habíamos ido, subimos a la colina y sentíamos vergüenza. Ese fue el sentimiento que tuvimos, vergüenza de haber creado todo un show en torno a algo que para nosotros en ese momento, intuitivamente, empezaba a tener no un carácter sagrado, no lo podíamos traducir esto en el terreno de la religión, pero más bien como que habíamos sido confiados de algo muy importante y nosotros lo estábamos ensuciando, convirtiéndolo en un circo. Y verdaderamente esta fue la sensación, a tal punto que no tuvimos el valor de comunicarnos en 15 días, ni intentar siquiera sentarse por pensar que nos fueran a jalar las orejas a través del mensaje. Mi padre sintió una pegada muy fuerte. Él verdaderamente también se aisló y decía: pero ¿cómo puede ser posible? Tantos años estudiando el fenómeno ovni y yendo a los lugares de contacto, creyendo que estos seres pueden manifestarse y todo, y nunca tuve una experiencia. Y mis hijos, que son verdaderamente gente intrascendente, son unos jóvenes que no tienen ningún conocimiento, ninguna información, y vienen a tener la experiencia de contacto, no puede ser posible. Mi padre le conmocionó esto muy fuerte. Cuando nosotros ya logramos tener el valor para recibir comunicación, ellos nos dijeron: les dijimos, no traten de convencer a nadie, dejen que todo venga por sí mismo. Y fue así como empezamos nosotros durante el primer mes a recibir comunicaciones. Al cabo del mes ya no era yo solo el que recibía comunicaciones, éramos
muchachas y chicos que recibíamos comunicación y de forma simultánea. A los mismos mensajes recibíamos las mismas respuestas, lo cual era una forma de constatación, que fácil sería que uno solo reciba y todos estemos en torno a él como si fuera solamente el profeta. No, la idea era que un grupo de personas pudiéramos constatar unos contra otros los mensajes que se recibían de forma simultánea. Y así, cada vez que ellos nos invitaban, íbamos al desierto, generalmente a la misma zona. Íbamos y aparecía en el cielo, a veces bajo o a veces a gran altura, uno o hasta tres objetos. A veces un solo objeto se dividía en tres. Y estos objetos, a veces a un vuelo rasante sobre las colinas, lanzaban fogonazos de luz que dejaban zonas marcadas en el terreno, con una extraña fosforescencia de azul brillante. Era como una especie de neblina concentrada allí. Entonces ellos nos decían, vayan ustedes y introduzcanse en esa neblina, en esa energía, que ellos hablaban de energía, o eso lo interpretábamos nosotros a la hora de la psicografía, y íbamos y nosotros poníamos en práctica aquellos ejercicios que habíamos incorporado de la yoga, porque no teníamos ninguna otra base que no fuera lo que yo había aprendido en el yoga y que comencé a transmitirlo al grupo. Y así nos pusimos a hacer ese tipo de prácticas y íbamos y nos sentábamos allí. A pesar de que las salidas eran por la tarde o por la noche, y esto coincidía también, hasta ellos eran lo suficientemente benévolos que nos permitían hacer conciliar o coincidir nuestros horarios en la universidad y en nuestros estudios, pues íbamos los sábados por la tarde o por la noche y vivíamos estas extrañas experiencias. Cuando regresábamos a casa aparecíamos como con extraña quemadura de sol, como si hubiéramos estado expuestos al sol de mediodía. Así empezamos a salir y empezamos a recibir una serie de mensajes, ciertas revelaciones. Nuestras preguntas eran demasiado intrascendentes, muy poco profundas, muy poco esotéricas, porque no teníamos mayor cultura de tipo esotérico, ¿ya? O de tipo más profundo. Ni siquiera nos ocurría hacer preguntas muy científicas, ¿ya? Entonces había una serie de preguntas. Por ejemplo, le preguntábamos, ¿ustedes hicieron las pirámides de Egipto? No han hecho las pirámides de Egipto. ¿Ustedes hicieron Machu Picchu? No. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Ya? Entonces ellos respondían a veces con un acertijo. No. ¿Para qué se hizo? Bueno, entonces, ¿para qué se hizo? Para estar más cerca. ¿Más cerca de quién? De nosotros. Caramba. Entonces parecía todo una especie de acertijo y eso motivaba otra serie de preguntas. Así empezó la experiencia hasta que en junio de ese mismo año 74 recibimos nosotros en comunicación de tipo psicográfico: a partir de la próxima salida ya no vayan todos juntos. El grupo había crecido, de esas 20 personas de la segunda noche ya éramos como 40. Entonces, sí, como puente de cuna, ¿no? Cada vez que había una salida, todos juntos a la salida. Entonces nos dicen, no, a partir de ahora solamente en grupos de 7 personas, y hasta se dieron la lista de las 7 personas que debían ir a la salida. Me tocó estar en ese primer grupo de 7 personas. Fuimos en una movilidad, en una camioneta que dejamos estacionada en un pueblito que se llama Papa León 13, entre el desierto, ahí entre las colinas, entre los cerros. Pues es un lugar lleno de árboles, pues, por agua que se saca de pozos. Dejamos ahí estacionada la movilidad y de allí teníamos que caminar unos 2 kilómetros hasta un lugar que le llamamos La Mina, una cantera de riquio y grava abandonada en el desierto. Entonces empezamos a caminar, dejamos la camioneta estacionada, iba a ser las 7. Teníamos unos 15 minutos de caminata, unos 2 kilómetros a recorrer, pues por la dificultad del terreno. Empezamos a caminar. ¿Ya? Y estaba conversando con uno de los muchachos al lado, cuando de pronto íbamos todos en grupo. Cuando le hago una pregunta y no me contesta, y digo, Cookie, ¿qué pasó? A caramba, no está. Digo, muchachos, ¿ustedes han visto a Cookie? A caramba, no hay nadie. Entonces, de pronto me encontré que estaba completamente solo. Podía ser de que hace unos segundos hubiese estado en compañía de todos y ahora me encontrara allí completamente solo. En ese momento, pues me sorprendí cuando comienzo a reconocer el terreno y me doy cuenta que estoy parado en la mina, o sea, 2 kilómetros delante de todos los demás. Entonces decía, no, yo no puedo estar aquí parado, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo puede ser posible que esté solo? Así que no lo pensé 2 veces, no traté de pensar más, me di la vuelta y comencé a correr, regresándome por donde nosotros habitualmente llegábamos al lugar, para buscar a los demás y que me explicaran qué era lo que había ocurrido. Así que empiezo a correr cuando veo del lado izquierdo, detrás de la colina, una luz, que será la linterna de los muchachos. Entonces me dirigí hacia allí, pude bordear la colina y cuando llego al otro lado me encuentro al nivel del suelo, posado en el suelo, una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro. Yo dije, ay mi madre, ya bajaron los extraterrestres y yo estoy aquí solo, ni a hablar. Me di la vuelta y comencé a correr, pero más rápido de lo que había corrido antes, y ya me olvidé de cómo es que había aparecido en el sitio. El asunto era buscar a los demás para que vieran lo que yo estaba observando en ese momento. Empiezo a correr y en lo que iba corriendo, una desagradable sensación como que me estaban mirando, como que tenía
una mirada pegada en la espalda, que me hizo detenerme y dije, bueno, qué desagradable, qué sensación tan extraña. Volteo y miro que esta media luna dorada sale hacia un lado la silueta también iluminada de una persona con el brazo levantado. Entonces, en mi mente, con toda claridad, como si me hablaran al oído, capté que me decían, ven. En ese momento se me doblaron las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a sudar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me iba a escuchar. Pánico total. Entonces, por segunda vez, y como queriendo hacerme reaccionar para que yo no fuera víctima de ese terror, de ese pánico, de miedo, como que me ordenaban que me acercara, como una voz imperativa, veía en mi mente que me decían, ven. No sea abusivo, pues hemos venido 7 personas, yo estoy aquí solo, no tengo valor de acercarme ni hablar. Y ustedes no se imaginan la cantidad de pensamientos y a la velocidad con la que vienen. Por una parte pensaba, Sisto, esta es tu gran oportunidad, estás a las puertas del contacto, está allí. Y decía, no estoy preparado. Además en las películas se le ve tan mal a los extraterrestres que no estoy preparado para verlos. Así que en esa lucha interior capté por tercera vez que me invitaban a que me acercara, pero esta vez el sentimiento fue diferente. Sentí amistad, sentí cariño, sentí embargado por una confianza total que me decía, ve. Dije, no, gracias, sigan nomás. Este ser se ha dado la vuelta, se ha introducido en la luz y dije, caramba, ya se molestó, ya se aburrió de estarme esperando y ahora me voy a lamentar haber desaprovechado la experiencia. Y no porque tuviera valor, sino por amor propio, porque decían, van a venir los grupos y me van a decir, oye, es un cobarde, ¿cómo puede ser que hayas desperdiciado la experiencia? Entonces en ese momento, en una lucha interior, yo no sé por qué, pero casi caminando con las piernas que parecían gelatina, he ido avanzando hacia la luz, me he ido acercando hacia ella. He levantado la vista al cielo y a unos 400 o 500 metros de altura vi un objeto discoidal que contrastaba contra el cielo de la noche y unas lucecitas blancas alrededor. Dije, que son 2 naves, una allí y otra acá. Me acerqué hacia la luz, metí mi mano en la luz y la atravesé. Metí mi pierna, me introduje dentro de ella. ¿Y para qué lo hice? Sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. Era un dolor, pero terrible lo que sentía. Me sentí despedazado. Y lo que es más, un dolor tan intenso detrás de los ojos que grité. En el momento en que he gritado, todo dolor, toda molestia desapareció. Y ya pude empezar a mirar, a pesar de lo potente de la luz, y vi a una persona parada delante mío dentro de la luz, más o menos 1,80 m. Los ojos marcadamente oblicuos, ligeramente más separados en el rostro. Los pómulos también bastante salientes, la apariencia era de un mongol, un oriental. Tenía su corte de pelo un poco como las damas, o como algunos caballeros de la actualidad, una raya en medio y el pelo largo que le llegaba hasta detrás de los hombros, ¿no? Pero eso sí, tenía una frente espectacular, realmente tenía poco pelo, pero lacio que le llegaba detrás de los hombros. Estaba vestido con un traje abolsado, blanco, claro, con un cinturón y unas botas. Hacía gestos con las manos, en ningún momento movió los labios para hablar. Este hombre, que se veía que era varón por la contextura, por la apariencia, un hombre de unos 30 y tantos años, pues lo que sentí que me dijo fue, mira, no tengas miedo, esto que tú has atravesado es un sendra, una puerta dimensional, un umbral en el tiempo. Me dijo, nosotros a través de nuestra tecnología llegamos a concentrar la luz, de tal manera que la persona que atraviesa un sendra es desmaterializado, anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico y es proyectado a otro lugar. Tú me vas a acompañar a Morle, a Ganímedes, a 630 millones de kilómetros de distancia. En ese momento yo, de creerle o no, simplemente había que seguirle el juego, ¿no? Porque yo no sabía dónde iba a ir la cosa. Entonces él me ha dicho que lo siga y casi por inercia lo he seguido. A los pocos pasos he salido a un lugar totalmente distinto a lo que era el desierto de Chilca. Al fondo de un valle entre montañas rocosas se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o iglus. Oxal me dijo de que los sendras pueden ser algo muy similar a lo que ocurre de forma natural en lugares como el Triángulo de las Bermudas y otros lugares donde se abren puertas interdimensionales. En ese lugar, esas construcciones en forma de domos, pude ver hombres, mujeres y a unos pocos niños. Oxal empezó a explicarme una serie de cosas, que ellos podían vivir más de 1000 años de los nuestros, que ellos no tienen ángulos en las casas porque los ángulos tienden a atrapar la atención, la agresividad de las personas. Me comenzó a explicar de que ellos tienen desarrolladas las facultades psíquicas, de tal manera que ellos están en una cuarta o una quinta dimensión por encima de nosotros, dependiendo del tipo de civilización que llegue, y que eso les permite a veces actuar en nuestro tiempo o en otro tiempo, y pueden estar con nosotros y sin embargo nosotros no verlos. Ellos también me explicaron
de que existe un gobierno en nuestra galaxia, que la Vía Láctea, a pesar de que tiene sus 400.000 o 600.000 millones de sistemas solares, tiene un gobierno compuesto por 24 seres que no representan a la evolución, a 24 civilizaciones mucho más evolucionadas que el resto, sino la evolución misma. Y que estos 24 seres es lo que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia. Y me refería también de que nuestro planeta es un planeta muy especial, un planeta seleccionado, y este sistema en particular, para un gran proyecto, un proyecto cósmico. Y por eso es que estaban ellos cerca y estaban actuando también en nuestro mundo, que está siendo visitado por infinidad de civilizaciones muy diferentes, con también diferentes niveles de conciencia, de avance evolutivo, pero que ellos no podían hacer por nosotros lo que era nuestra responsabilidad, lo que nosotros podíamos hacer por nosotros mismos, que era parte del plan del que ellos hablaban. Estuve varios días con ellos allí. Pude ver incluso hasta un museo de arte, en donde estos seres también se permiten pintar, pero pintar algo que son experiencias que ellos tienen a esos niveles que nosotros llamaríamos del alma, del astral y todo. Entonces es extraño, es curioso, es hermoso lo que ellos pintan, lo que ellos construyen, lo que ellos hacen. Los vi hacer danza, los vi hacer una serie de cosas extrañas. Bueno, no tan extrañas, de hecho que dancen, pero sí verla a estos seres tan tecnológicamente avanzados en muchos aspectos. Y de hecho máquinas no veía, lo que veía era cristales, y todo trabajaba con cristales y con luz. He estado, como digo, varios días. Sin embargo, durante esos días no recuerdo en ningún momento que ellos me dieron de comer nada, ni tomar nada, ni siquiera me fui al baño. ¿Ya? Simplemente para mí, por la cantidad de hechos, sucesos y acontecimientos, pues pude ver muchas cosas, pero para mí no hubo necesidades. Cuando he retornado a través de la luz y he aparecido nuevamente en el desierto de Chilca, habían pasado escasos 15 minutos. Los 15 minutos suficientes como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. Uno de los muchachos que vino de canto, o sea, de lado, pudo ver que de canto, el centro, esta puerta dimensional, era de escasos milímetros, o sea, para él he aparecido de la nada. El grupo inmediatamente me preguntó dónde había estado. Yo le dije, mira, yo prefiero no contarles nada porque ellos me han dicho de que ustedes también tendrán algunas experiencias similares. Así que yo no les puedo contar mayor cosa porque ni yo creo lo que he vivido. Al día siguiente, cuando me desperté, cuando volvimos a la casa, esta noche de madrugada, pues me desperté en la mañana, mi mamá me dice, Sixto, ¿qué te ha pasado? Y yo, ¿por qué? Ya. Te veo diferente. Yo me vi en el espejo y yo me veía igual. Y yo, no, yo me veo igual. No, estás distinto, ¿qué te ha pasado? Y yo, no, yo estoy igual. Entonces mi enamorada, que en aquel entonces era hoy día mi esposa, también pensó de que yo era otra persona. Yo no lo notaba, ni yo me veía diferente. Mi forma de ser, según ellos, había cambiado. Mis rasgos físicos habían alterado. Ya le digo, cosas bastante extrañas, porque yo no lo sentía ni yo lo veía así. Ahora, esa experiencia vivida por mí y después vivida por algunos miembros también del grupo, el grupo inicial de amigos, éramos amigos, no éramos una secta ni éramos un grupo, éramos simplemente amigos, pues fue vivida 3 años después, el 25 de abril de 1977, 3 años después de la experiencia pasada por nosotros, por un cabo del regimiento Rancagua de Chile. Estaba en la zona de Putre, en Arica, en la zona fronteriza con el Perú y con Bolivia, cuando de pronto vieron como una luz descendía sobre una colina. Entonces el cabo le ha dicho a los soldados que lo cubran, que él va a ver de qué se trata. Muy valiente el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua, se acerca, ingresa en la luz, y al cabo de 15 minutos, los 15 minutos que yo estuve dentro de este Sendra, él aparece en medio de todos ellos, como ha aparecido simplemente, y se dan cuenta, a punto de desmayarse, él no recordaba dónde había estado, que tenía la barba crecida de varios días y el reloj en el pechador adelantado en 5 días. Para que no se piense de ninguna manera que nosotros tratamos de acomodar la experiencia nuestra a la experiencia vivida por este cabo chileno, la experiencia nuestra fue relatada en un libro escrito por Juan José Benítez, que salió a fines del año 74, comienzos del 75. El asunto es que la experiencia continuó. Después vivimos en grupo, 7 personas, una experiencia del centro, pero ya no fue exactamente igual. Era más bien como una especie de domo de luz, pero una luz que se podía ver traslúcida, ya no era como el otro, una pared de energía. Y vivimos experiencias a otros niveles. Entonces ellos nos explicaron que esas puertas dimensionales pueden ser diferentes, dependiendo hacia dónde nos vayan a proyectar, ya sea hacia una dimensión de tipo astral, hacia una dimensión de tipo mental, hacia otro espacio-tiempo que sea paralelo al nuestro. O sea, nos explicaron una serie de cosas bastante extrañas. Al cabo de un mes de esas experiencias, la nave bajó y los vimos físicamente. Habíamos sido convocados el grupo entero cuando detrás de una colina descendió un objeto completamente iluminado, lleno de luces. Subimos hacia el otro lado de la colina y ya
objeto estaba sobre la tierra y tenía patas de aterrizaje, patas retráctiles, como un modo de comando tipo de despegue vertical. El objeto estaba puesto en tierra. Lo curioso es que no era precisamente como si fuera un disco completo, sino parecía como una especie de mantarraya, como una lámpara. El objeto estaba allí y se proyectaba un haz de luz y había como una rampa también. Nos hemos ido acercando cuando ha aparecido un ser, una persona que ha salido de allí, que era, calculamos nosotros, de unos 2,5 metros de altura, o hasta más grande, altísimo, y la apariencia era diferente. Tenía una especie de babero negro, un traje brillante, y la apariencia era como un escandinavo, como un europeo nórdico. Entonces, pero no tenía barba ni bigote, simplemente a la distancia. Y la comunicación siempre mental y a través siempre de gestos. Él nos transmitió en aquella oportunidad de que la experiencia de mutuo acuerdo podía llamarse misión Rama. Ra, como la palabra lo dice, sol y más tierra, sol en la tierra. Que el objetivo de esta misión es que nosotros como jóvenes podamos influir sobre muchos más en un despertar de conciencia colectivo, de una reacción en cadena, de que, según los extraterrestres, el ser humano tiene que procurar el contacto, pero no con ellos, sino con nosotros mismos. Y que ese contacto tiene que empezar con uno, continuar con los demás, y crear las condiciones para un contacto mayor con otras civilizaciones que reportará para nosotros los beneficios de un gran avance cultural. Pero si con lo poco o mucho que el hombre sabe hemos puesto al mundo al borde de la destrucción total, y empezando por nuestro propio mundo, ¿qué pasaría si supiésemos un poco más? Entonces, el problema no era de conocimiento, de información, el problema era de contactar y rescatar una serie de valores que la civilización, tal como estaba enfocada, estaba diluyendo y perdiendo. Un mensaje muy bonito, muy espiritual, pero que no era nada nuevo, pero que cobraba de un momento a otro actualidad bajo la figura impresionante y espectacular de los extraterrestres. Así, al mes de estas experiencias también, después de haber ido a un lugar en la cordillera, que se llama Marcahuasi, y donde tuvimos también experiencias, donde había unas culturas de piedra de gran altura, pues allí los extraterrestres dijeron de que ellos abrirían los medios de difusión para que el mensaje del grupo Rama, o de la misión Rama, llegara a toda la gente que había sido preparada. Hasta ese momento nosotros no éramos un grupo, ni una institución, ni una asociación. Lo más que éramos era un grupo de amigos que nos seguíamos reuniendo como amigos, y los amigos de los amigos que se habían ido añadiendo, y que hacíamos prácticas de yoga, de lo que habíamos aprendido de la yoga, o que yo les había podido transmitir a los demás, pero no era ni profesor de yoga, ni nadie especial. Hacíamos cosas muy básicas, y que ellos decían que no importaba las prácticas o lo trascendental de los ejercicios, sino la actitud con la que cada una de esas prácticas se pudiera hacer, porque las prácticas en general son las mismas. Si una persona cree en lo que está haciendo, solo a través de ejercicios de respiración podría estimular un cierto nivel de conciencia, y más si su actitud está al servicio de otras personas, ser más para dar más hacia otros. Entonces el mensaje era muy filosófico, muy espiritual, siempre a ese nivel. Entonces no nos pedían grandes sacrificios o grandes esfuerzos. Lo único sí que nos recomendaban que lleváramos a la práctica siempre aquello que ya veníamos nosotros haciendo. Cada vez, y casi de una forma muy intuitiva, cada vez que íbamos al desierto, íbamos de ayuno. Ese día no comíamos, pero no comíamos en homenaje a los extraterrestres, sino ellos nos recomendaban que fuera como una especie de dieta terapéutica, como de limpieza orgánica, que esto iba a fortalecer nuestra voluntad, y que era muy importante el fortalecimiento de voluntad para evitar ser manipulados ni por nada ni por nadie. Ellos nos decían que eran ellos como nuestros hermanos mayores, pero que viéramos en ellos más bien amigos, de ninguna manera serían maestros para nosotros. Y la relación se mantenía. Cuando íbamos al campo, poníamos